Muy bien, Claudio, estás por ahí, ¿no? Buenos días, Claudio. Buenos días por la noche. Buenas noches, tengan los días. ¿Cómo vamos? Yo muy bien ya listo, disponible. Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos en compañía de mi amigo, el doctor Claudio Méndez, desde Santiago de Chile, con quien trataremos hoy el tema del sentido de la vida, el vivir con sentido. Claudio, una breve reseña así para nuestro público que nos acompaña. ¿Quién es Claudio Méndez? ¿A qué se ha dedicado Claudio Méndez? Es un eterno perdido que no ha tenido sentido en la vida y que ha dedicado sus esfuerzos tanto desde la medicina, desde la pediatría, de la oncología, desde los niveles directivos, niveles gremiales, de los trabajos en los sociales, trabajos en la pobreza y otras cosas más, también los roles familiares, a encontrarle el sentido a la vida. Y según esa práctica que tú has tenido, esa vivencia, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que... Fíjate que desde el punto de vista de la medicina hay ciertos estudios bastante significativos desde el punto de vista epidemiológico que muestran que los elementos que son de mejor pronóstico para la recuperación de las enfermedades crónicas o las enfermedades desafiantes son dos. Uno es que la persona que está viviendo la situación desafiante tenga una red vincular, una red de afectos, una red donde se pueda sostener. Y el otro elemento muy categórico que también genera un indicador pronóstico es aquellas personas que tienen sentido en su vida. Los que han perdido el sentido de la vida, probablemente en muchas otras líneas, significa también que se van apagando los elementos fisiológicos, como son los sistemas inmunológicos, los sistemas eléctricos del cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, el sentido de la vida pareciera ser como el norte, lo que ese tesoro único tuyo, absolutamente único de la manera tuya por la cual naciste. Eso también que te enciende, lo que le da sentido, lo que hace que tú amanezcas a cada día con un gozo y que bueno, parte un nuevo día y no otro día más, otro año más, bueno, y ya se acerca la muerte, qué alivio. Es decir, el sentido de la vida pareciera ser uno de los elementos que te permite estar con entusiasmo. Y el entusiasmo, como sabes etimológicamente, Martín, significa estar en Dios o estar con Dios. Significa estar con la creación conmigo. Entonces eso enciende, es una llama que a uno lo prende y que se autoabastece, se autogestiona y que por lo tanto también electrifica y magnetiza todo tu sistema nervioso central y por lo tanto permite las conexiones de neuronas, sinapsis, etcétera, para que puedas tú tengas ahí la droga llamada dopamina, llamada serotonina o el nombre que quiera, para que la estrella del norte, esa estrella que te guíe, la proyectas desde tu sexto chakra y todo tu cuerpo mental, emocional, físico, va en consecución de eso que te da sentido en la vida, para la vida y con la vida. Claudio, muy interesante que nos plantees que el sentido de vida, tú lo has podido comprobar como médico, es fundamental en la recuperación de las enfermedades, ¿no? Es decir, que la pérdida de las crisis de sentido, porque tenemos crisis económicas, crisis de pareja, crisis políticas, pero también están las famosas crisis de sentido, donde una persona muchas veces lo tiene todo, pero como tú decías, no tiene entusiasmo, ¿no? Y me llama la atención poderosamente cuando dices que entusiasmo significa estar con Dios o estar en Dios. Entonces, Sí. ¿cómo son esas crisis de sentido según tu experiencia, tu propia vida y Mira, tus propios... Martín, yo creo que si yo quisiera, estoy tratando de llevarlo todo el agua al caudal del propósito de esta conversación. Tú sabes que uno se pone monotemático de acuerdo a lo que está hablando.
Entonces, si a lo mejor la invitación fuera para que conversáramos de otra cosa, me las arreglaría para conducir el agua hacia esa acequia. Pero advertido eso para nuestros amables auditores, para que no se dejen engañar por esta serpiente que nos quiere cautivar, ¿no es cierto? Estén advertidos, no bajen la guardia. Entonces, advertido de eso, decirles que también la crisis económica que tú llamas y la crisis de pareja o qué sé yo, que parecieran ser como sectorizaciones, si yo las quisiera profundizar, en el fondo son crisis de sentido. Porque a lo mejor la manera en que yo me estoy relacionando con el dinero es un asunto de que he perdido el sentido de mi relación con el dinero o el sentido de la relación con la pareja, etcétera, etcétera. Y ahí, para avanzar de una, probablemente esta habitualidad en la pérdida de los sentidos, a pesar de aparentar de que lo tengo todo solucionado, es que porque probablemente, Martín, uno anda siguiendo fuegos fatuos, luciérnagas externas. Es decir, está siguiendo los sentidos que pareciera ser que los códigos familiares, transpersonales, los códigos de la tribu, los códigos de la sociedad nos imponen y uno nace con ese santo grial en su interior de cuál es tu sentido de la vida, pero como todo en ti, por el proceso de aprendizaje en esta forma de humanidad llamada materia, te hace ir, mis órganos de los sentidos son para irme para afuera y al irme hacia afuera, comienzo a quedar prendido de las señales que vienen desde afuera. Y por lo tanto comienzo sin darme cuenta a una de las mayores infidelidades del ser humano. Pensamos siempre que la infidelidad está en relación a una relación de pareja, a otro, que puede serlo también. Yo creo que la gran infidelidad es ser infiel a uno mismo. Y en eso, ser infiel, en el propósito de esta conversación, a tu sentido de vida. Porque comienzas, por lo tanto, a lo mejor en la crisis vocacional, en la crisis económica, etcétera, a seguir un sentido de que a lo mejor es lo que era importante para tu madre, para tu padre, en el colegio donde estudiaste, en el barrio donde estuviste, etcétera, en que uno comienza, por lo tanto, a entregarse con lo que le es propio para comenzar a vivir con ropajes, con delantales que no le corresponden, con charreteras que no son las de uno, con pinceles que a lo mejor no son los que le corresponden, y por lo tanto comienza a haber una suerte de vacío, una suerte de hastío, una suerte de sinsentido que de repente por paradoja me hace, pero por Dios, lo tengo todo, etcétera, o no lo tengo. ¿Y por qué no estoy lleno? ¿Por qué no estoy? Porque estás vacío de ti. Porque has comenzado a llenar los cántaros ajenos, el cántaro de la aprobación de aquellos a cuales uno le entrega el poder, que son generalmente figuras que en nuestra evolución han sido muy significativas porque son las cuales hemos adscrito nuestra sobrevivencia. Y generalmente son la familia en los primeros años y después las figuras que por réplica van siendo fractales de las figuras iniciáticas. Estoy refiriéndome a papá, mamá, abuelos, familia, etcétera, etcétera. Que a su vez van quedando como perdidas en el tiempo del tiempo de la conciencia consciente. Pero mientras más perdidos en la conciencia consciente, más vigente en la inconsciencia que al final es la que nos manda. ¿Está ahí, don Martín? Pasó, se fue a Sí, una crisis de sentido de conversación. en buen colombiano quedé turuleto. Aquí en chileno es tuturulato. ¿Lo ves? Para que veas, son pequeñas... Titulado. pasamos de turuleto a... Pero mira, claro, Diego, ahí hay dos cosas, ¿no? Cuando una persona coloca su sentido de vida afuera, afuera es, estoy haciendo esto para que mi hijo me ame, para que sea buen hijo, o estoy haciendo tal cosa para que mi pareja me tenga en cuenta.
ese propósito, que no es que sea ni bueno ni malo, al estar puesto afuera, como está puesto afuera, se puede caer en cualquier momento, puede cambiar y no lo puedo impedir. Entonces, en ese momento, ese motor de cambio que está puesto afuera funcionará por un tiempo, pero se va a desvanecer. Lo que he visto es que en el tiempo el motor de cambio que está conectado con el sentido de vida necesita estar puesto adentro. Y tú hablabas de la palabra entusiasmo, pues colocado adentro, yo me puedo entusiasmar por algo que pasa afuera, por un objetivo afuera, pero necesito sobre todo conectarme con el sentido de vivir, ¿no? Con la fuerza que viene de dentro para poder asumir el día a día. Si el motor de cambio está puesto afuera, es una situación externa, hago las cosas para tener un resultado desde afuera, se nos puede caer en cualquier momento y entraremos en un sinsentido. Si el motor de cambio está adentro, las cosas pueden ser complejas, pero hay una razón de ser. He notado eso. ¿Tú cómo lo ves? O ahora te dejé turuleto yo. No, 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 tú siempre me dejas estupefacto. Ah, o sea, lo mismo. Me dejas anonadado. Eh, O sea, no hablar, entendiste nada hablar contigo es como que si a uno se le creyera Plutón, Urano y Neptuno de una. de una. Eh, sí, es eso. Lo que pasa es que todo lo... Hay ahí, mira, la vida en la materia, muchos señalan que nosotros somos, vamos a llamar algunas conciencias, que algunos le colocan el nombre de espiritual, término que a veces a mí no me gusta mucho usar porque genera una suerte de rechazo para aquellos que no tengan la creencias en torno a la espiritualidad. Pónganle el nombre que quiera. Si somos ese tipo de conciencia que aterriza en este mundo vibracional que conocemos con materia para un proceso de aprendizaje, hay que saber que el mundo del aprendizaje de la materia tiene la característica de decir, vamos a estar en territorios de polaridad permanente, porque la materia necesita esa diferencia de potencial que llevado a los códigos magnéticos significa un positivo y un negativo, para que ocurra un flujo de corriente de electrones y de partículas atómicas y subatómicas en las cuales van portadas la conciencia, la información, la energía, para al final co-crear materia. Entonces, estamos siempre en el mundo de la materia en la polaridad entre la vida, la muerte, eros, tánatos, padre, madre, etc. Y por lo tanto el mundo externo para ver, y el mundo interior. Estamos en esa polaridad. El arte, el arte es poder viajar al mundo exterior sin desconectarse del mundo interior. Es como dicen los místicos, ser de este mundo sin serlo. Pero en este viaje, desde pequeños, cuando viajamos, saliendo desde ese útero en el que estamos conectados, en el que estamos solo nutridos de nosotros mismos, en ese verdadero microcosmos espectacular en que 1000 galaxias están explotando minuto a minuto, llamadas las neuronas, las células, etcétera, etcétera. Yo al salir a través de ese tubo de luz conocido como el canal de parto y salgo a este mundo polar, los órganos de los sentidos están disponibles para que yo aprenda de la externalidad recogiendo lo externo y siguiendo, creando mi codificación incluso en mi sistema nervioso central y en todas mis células que van aprendiendo de lo que está allá afuera. Entonces, cuando yo voy viendo, no solamente veo la luz, no solo veo el pezón de mamá, no solo siento la leche, no solo oigo el canto de la abuela, sino que también comienzo a recibir todos los sistemas de creencias y los códigos morales y de lo que es bueno y lo que no es bueno, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es prudente y lo que no es prudente. Por lo tanto, como yo no tengo esa claridad de esta conexión con mi interior, comienzo a irme totalmente hacia afuera, que en términos más de la filosofía se llama, podría ser, me empiezo a enajenar, me empiezo a robotizar, me empiezo a ir y voy llenando solamente las paredes de la apariencia, cortándome de mi esencia.
Y comienzo, por lo tanto, porque hay 4 elementos que son muy importantes para sobrevivir en este mundo desde el punto de vista psicológico, que es la necesidad de aprobación externa, la necesidad de control de lo externo, la necesidad de pertenencia de lo externo y la necesidad de seguridad que me da lo externo. Por lo tanto, en torno a satisfacer todo eso, yo me deshabito, me desalojo y comienzo a vivir mundos que satisfacen circunstancias que yo siento que pueden ser bien evaluadas por lo que son mis elementos referenciales. Y por eso, mientras más voy, y eso se hace absolutamente imposible satisfacer, porque cada vez uno siente como que la demanda es mayor, 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 mientras más yo me esfuerzo por lograrlo, obtengo el resultado, pero después necesito colocar nuevamente energía para lograrlo y alcanzar un escalón mayor, y me voy cada vez desenergizando y voy perdiendo mi vitalidad, mi entusiasmo, hasta que al final voy siendo un robot que va cumpliendo roles, etc. Y de repente ahí la vida dice, te voy a echar una ayudadita, y aparece una crisis como la crisis mayor que vivió Víctor Frank, que escribe ese libro precioso, ¿no? Que es La búsqueda del sentido de la vida, que cuando lleva a uno a una situación límite en que yo me cortan todo lo externo, se pierde la aprobación, pierdo el trabajo, pierdo la pareja, ya no tengo dónde estar, no me queda más que comenzar a mirar hacia adentro. Parte de eso es este sinsentido, esta crisis conocido como la pandemia. La pandemia es una estrategia, a mi modo de ver, maravillosa, que busca que sea en este sinsentido aparente, ya no solamente yo que tengo una crisis y mi vecino o la persona del frente, sino que el planeta entero, y eso se lo encuentro un prodigio, comienza a sentir que debe irse hacia su mundo interior, a recogerse, quédate en casa. Esa es la manera de, me voy hacia mi interior para ver qué estoy haciendo con mi vida, y ahí vamos generando, por lo tanto, un fenómeno colectivo que yo quiero creer que es un gran momento de oruga contraído para que después de pasado este canal de parto en el que estamos, que probablemente dura más allá del 2020, 2021, por ahí, podamos emerger a una nueva conciencia. Una conciencia en que cada cual recupere su sentido de vida, en el que estén marcados por los signos de la creatividad, del gozo, del juego, que desde el punto de vista de la Entonces, neurociencia tiene ciertos podemos elementos. deducir que, podemos deducir que el sentido cambia, el sentido de vida, lo que tiene sentido en un momento, también va evolucionando. Yo recuerdo que Víctor Frank plantea que para muchos en el campo de concentración el sentido de vida es voy a salir de acá, voy a encontrar a mi mamá, voy a rehacer mi familia, pero cuando salieron del campo de concentración, muchos de estos personajes no encontraron ni a su familia o se encontraron con sus familiares muertos y se quedaron sin sentido y sucumbieron. Entonces, él plantea, y lo he visto en la práctica he tenido que darle terapia a un personaje que se llama Martín Alonso Ochoa, entonces Hay ese gente que es personaje me ha enseñado, irrecuperable, Martín, hay gente que es ese irrecuperable, sí, no ese es gastes. irrecuperable, sí. No, no. Entonces, el sentido va evolucionando y hay una crisis de sentido, es cuando tú pones el propósito, se agota el propósito y te quedas frente a un vacío existencial que dice, ¿y ahora qué hago? Entonces aparecen estas crisis individuales o colectivas, como la que estamos viviendo ahora, que aunque parezca que esto es el caos más horrendo, pues es que para que haya un nuevo orden, la naturaleza se encarga de crear una desestructuración de lo que está, porque lo que está estructurado no tiende al cambio, tiende a la inercia, y la inercia se llama muerte aunque estemos cómodos. Entonces, llega un momento donde esa acumulación, o lo que llamamos en astrología Saturno, satura, y no solo satura, en la conciencia es como si te metieran una inyección de letargo, de muerte, de atrapamiento, y creemos que estamos bien aunque estamos
incómodos o muchas veces estamos en un malestar generalizado. Entonces se requiere una crisis como la que tú mencionas para que se produzca un despertar, como te quitan la anestesia de la comodidad, saltas a la incomodidad y empiezas a decir, ¿y ahora qué hago? Ahora que se desacomodó el mundo, que se desestructuró, nos vemos en la posibilidad de volver a crearlo o recrearlo de una manera más sana. Entonces, me parece que esta es una oportunidad y por eso me gustó mucho que hubieses planteado este tema de vivir con sentido. Sabes que, ¿Cómo Martín, nos que da- para que no parezca que estamos todos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero no estoy tan de acuerdo. Es un poquito para que esto sea, porque si no es como que todos nos decimos lo mismo, nos repetimos. digamos Creo que que cada uno lo interpreta, ¿no? estos sentidos parciales son sentidos que nos van acercando al gran sentido. La experiencia de Víctor Frank, entonces yo lo que quiero es volver a la casa y esta vez me voy a portar bien con mi familia, qué sé yo. Yo no sé si acaso eso sea realmente un sentido de vida o es a lo mejor ahí remordimiento, culpa de lo que yo puedo conseguir. Cuando yo me refiero al sentido de la vida, aceptando que esos son sentidos también que son como pequeñas parroquias que me van acercando a las gran catedrales para llegar al Vaticano plenamente tal, que es mi profundo sentido de la vida, es ese estado en que yo puedo estar, en un estado verdaderamente atemporal, en que yo pierdo las conexiones de todo lo que son las necesidades básicas y qué sé yo, como cuando están los niños jugando y en cierta etapa de la vida en una manifestación en el sistema nervioso central inundado por una cantidad de ondas cerebrales que conectan todas las neuronas, generando una verdadera plataforma ahí para que se precipite el ciberespacio en la mente inferior. Y eso significa, por lo tanto, un estado de verdadero éxtasis, que significa, por lo tanto, no solamente dopamina, serotonina, significa a lo mejor hasta DMT o la llamada amrita de los orientales. Entonces, eso significa cuando yo estoy en lo que yo vine a hacer a este mundo. Y eso es un tetrápodo que tiene 4 grandes pilares, que es uno, lo que me apasiona. Y muchos de nosotros no sabemos lo que nos apasiona. Sí, me gusta, puede ser. Sí, me da un momento. Eso no es pasión. Pasión es lo que me apasiona. 2, que es lo que yo tengo habilidades, lo que son mis dones. Que por alguna razón en la estrategia del aprendizaje traigo ese equipaje para poder desarrollar ese equipamiento de instrumento, para desarrollar esta propuesta de lo que yo vine a hacer este mundo. La otra gran pata de este tetrápodo donde yo me instalo en mi sentido de vida es lo que yo hago también tiene, estos dos son claramente de mi yo, del yo. Pero luego aquí ya empiezo a trasladarme a lo que también le sirve a la vida, lo que le sirve a la humanidad. No estoy hablando de ser Sor Teresa de Calcuta, ni estoy hablando de ser Martín Ochoa, no estoy hablando de ese tipo de santo. Estoy hablando a lo mejor lo que le sirve a la vida, que a lo mejor puede ser cultivar de buena manera mi jardín, cosechar bien mis habas, lo que a mí me da profundo sentido. Cuando yo estoy en esa actividad, desarrollando mis dones, etcétera, yo estoy, y eso le está sirviendo a la comunidad porque van a probar mi artesanía, mi arte, mi ejercicio terapéutico, lo que fuera, y que además puede ser muy bien pagado en lo que es el dinero. Significa que ahí yo conecto esas 4 patas como una verdadera, yo me afirmo en lo terrenal, para poder manifestar mi sentido de vida, que en el Oriente lo conocen bellamente como mi Ikigai, el propósito de mi vida. Entonces, la intención de esta conversación era hablar de eso y contarte que nosotros trabajamos en eso. Y para poder llegar a ese sentido de vida, conocerlo de esa manera, tú lo puedes hacer desde muchos puntos de vista.
Por ejemplo, nos ayudas maravillosamente con la carta astral. A lo mejor algo de eso tiene que ver con lo que ustedes conocen como el nodo norte, que es qué viniste a aprender, qué viniste a hacer, cómo vas a juntar todos tus astros ahí para hacer. Esa es una maravillosa manera de verlo. Otro lo puede hacer a través de un buen ayahuascazo, y a lo mejor ahí encuentra el sentido de su vida. Otro a través de la crisis mayor cuando lo abandonan, lo que fuera. Nosotros estamos hablando de un taller que vamos a ejecutar con fecha jueves 10 de diciembre, en que vamos a ayudarnos a buscar nuestro sentido de vida, pero la metodología de la búsqueda es las neurociencias. O sea, uno tiene que ver desde dónde entra, por dónde entra a picarle. ¿Qué cincel es el que vamos a usar para que aparezca la escultura escondida en uno? Este cincel se llama, en este caso, se elige, y eso no desmerece otros instrumentos terapéuticos de autoconocimiento, la filosofía, el psicoanálisis, la gestalt, lo que quieras, todas válidas, no las desmerezco, las honro y las respeto, pero en este caso lo que estamos opcionando es por una propuesta que venga de las neurociencias a través de la metodología de la autoobservación neutroconsciente, propuesta que trabaja en mente y cuerpo y que surge también por gente de Colombia. Ustedes, los colombianos, han sido los conquistadores de esta América también a través de las propuestas hermosas que nos hacen y que hemos quedado cautivados muchos de nosotros. Y ahora me estoy refiriendo específicamente al doctor Jairo Villegas, que es el creador de esta propuesta. Entonces, desde allí es donde queremos en esta oportunidad trabajar para brindarle a los seres humanos herramientas para que sean gestionantes de la búsqueda de su propósito de vida. Muy bien, Claudio, porque mira que el tema del sentido es un tema que no se aborda en la educación tal como la conocemos en las escuelas públicas, en las universidades e incluso en colegios privados. Hoy la educación está muy enfocada es en meter información que se necesita, pero para el mismo estudiante no representa un propósito válido porque es ponerle tareas. Al niño se le está enseñando y a los jóvenes se les está enseñando que hay un castigo que se llaman notas y que hay buenos alumnos, buenos entre comillas, porque repiten como un lorito lo que explica el profesor, y hay malos alumnos porque no llevan tareas o porque se atreven a disentir de lo que dice el profesor o simplemente no se conectan. Entonces creo que hay una carencia fundamental, no sobre información, creo que estamos excesivamente borrachos de información y nos falta conocimiento y práctica de ciertas capacidades o conexiones que tenemos con nuestra conciencia que nos permiten tener un vivir pleno, un vivir sano. Se nos ha llevado a creer, se nos ha llevado a creer que el sentido de vida es ser famoso, no tiene nada que ver. De hecho, yo atiendo gente famosa y una de las grandes sorpresas es encontrarse que esta gente famosa en un porcentaje alto es altamente infeliz, obedece, como tú lo mencionabas, a cumplir, a manifestar hacia afuera una imagen que el público necesita ver, pero que no tiene conexión real con lo que es en su interior. Entonces, me parece maravilloso lo que tú estás planteando, de que existen metodologías desde las neurociencias donde se han encontrado formas de entrenarnos, de volver a recuperar el sentido de vida, porque si algo tiene un bebé cuando nace, es que tiene un propósito, así el sentido de vida no necesariamente es un concepto aquí en la cabeza, es que tú respiras y eso tiene propósito, tu corazón late y tiene un propósito y tú no lo sabes. Y la idea es entonces que se revele, que se revele eso que somos. Puede ser lavando un plato, puede ocurrir que ese sentido de vida se exteriorice dirigiendo un país, o puede ser simplemente en un parque, como a Carton le pasó, sentado en un parque en una depresión, de pronto entró en un estado transpersonal y se iluminó el hombre. Entonces el sentido tiene múltiples manifestaciones. Para mí especialmente es que el ser que somos se pueda revelar, no importa si hay fama, aprobación, desaprobación, reconocimiento. Si eres lo que eres de manera genuina, estás sirviendo al propósito evolutivo de la conciencia, de la humanidad, de la naturaleza. Y puede que nadie lo sepa, o como puede que tengas que incidir sobre millones de seres humanos. Eh,
le tiraste trigo a los pollos, porque me picaste ahí cuando me hablas de educación, que es una cosa que a mí me atrae muchísimo. Y la educación, ya que la mencionaste, como está actualmente concebida, vuelve a Sí, manifestar claramente cómo está todo preparado para tenernos sin sentido. ¿Qué son las escuelas? Y con todo el respeto a muchos educadores y propuestas preciosas que buscan algo sentido, pero las escuelas, como están definidas actualmente, son el resultado de una experiencia que comienza, bueno, si uno empieza a hacer la historia llega hasta dónde, pero la voy a poner la historia esta a lo menos del despotismo ilustrado. Cuando los déspotas ilustrados ven la gran crisis en la Revolución Francesa, entonces se apuran y dicen, oye, esto sí que está complicado, así que hay que hacer algo rápidamente y vamos a generar escuelas que sean públicas, gratuitas, entregar educación, y sale la famosa frase, todo para el pueblo pero sin el pueblo, o sea, sin participación. Por lo tanto, ¿qué significa? Vamos a generar estructuras que nos permitan tener capacidad de gestión para nuestros propios intereses. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Nosotros no necesitamos gente pensante, necesitamos repetidores que tengan información. Incluso si uno entra a una escuela, me sacan, estoy caricaturizando, toda mi esencia y lo que quieren es que yo aprenda contenidos para que después pueda entrar a los procesos productivos. Es decir, hay una crueldad muy enorme en lo que estamos señalando. Todo lo que sea creatividad, originalidad en el alumno es cortada de raíz y es ridiculizada. Estoy exagerándolo, por cierto, porque sé que no es todo así, así que con respeto a los educadores que nos puedan estar escuchando. Estoy hablando de una caricatura del sistema. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que todos contesten lo que el profesor quiere que conteste. El alumno está contestando lo que es valioso de donde él lo está viendo. Me recuerdo la libertad de la Mafalda cuando la profesora le pone un triángulo y Sosa le dice, ¿qué es esto? Entonces ella le dice, ¿qué tipo de triángulo es? Aburrido. ¿Por qué? Porque tiene las tres formas igual. No, ¿y qué es este triángulo? Dice, es un triángulo, después equilátero en realidad. Y después le dice, es un triángulo que es en todos sus puntos igual. ¿Qué es lo que es? Socialista, etcétera. La respuesta que estaba dando el alumno eran perfectas, la libertad, pero no estaba contestando lo que el dueño del material quiere para ponerle una nota. Y por lo tanto, ¿qué hace todo el proceso? Arrasar con la creatividad, arrasar con la originalidad, arrasar con la individualidad para tener rebaños productivos a procesos que están sosteniendo otros sistemas codiciosos. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es dándole un golpe enorme a la vida. Porque la vida, si en algo se puede definir, es por la búsqueda incesante de lo nuevo, de la biodiversidad en propuestas, en creación, en enzima, en biología, en procesos metabólicos, en nuevas maneras de vincularnos. Es decir, que lo que realmente es valioso es lo que te hace único, lo que te hace original. Y eso es tu sentido de vida, eso es tu ikigai. Cuando tú estás en ese sentido de vida, pierdes, como te digo, la noción del tiempo. Como los niños cuando están jugando. Ellos no juegan a ser Superman, son Superman. Por lo tanto, no estoy solo en el pensar, estoy en el sentir y estoy en el hacer. Estoy haciendo, sintiendo, pensando. Nosotros los adultos, categorización temporal. Pienso, siento, actúo. Y generalmente pensamos de una manera, sentimos de otra y actuamos de otra. Es decir, una gran esquizofrenia que tenemos en nuestros cerebros. El niño, cuando está en el presente, en la totalidad, manifestándose, siendo, actuando y después pensando, deduciendo. Y estar en ese estado no tiene hambre, la mamá anda persiguiendo para que se coma la comida, el niño puede estar horas haciendo las cosas que está haciendo, y si uno debiera estar en la vida, en ese estado de gozo, ese significa que yo no estoy trabajando, estoy jugando, estoy creando. ¿Qué estoy haciendo?
manifestando la potencialidad divina, que si algo define la divinidad es la capacidad de ser creador, creadora. Entonces, cuando estoy creando, manifestando mi sentido de vida, estoy cumpliendo el propósito mayor de la creación que se manifiesta en la particularidad de lo que soy. Tú tocas un tema muy clave y es la necesidad de recrear. Por eso se llama recrear. ¿Cuál es la materia más gozosa para un niño en la escuela? El recreo. La misma palabra lo dice, volverse a crear. Necesitamos experimentar más la capacidad de, no de vivir como autómatas cumpliendo con resultados como se pide hoy en la gran mayoría de escuelas. ¿Y cuál es la matriz de la escuela es la matriz de cómo va a ser el ser humano en el mundo, igual que el hogar. Y se nos está convirtiendo en un tema de resultados, tener resultados por encima de la vida. La naturaleza no está detrás de los resultados, la naturaleza se expresa y cumple un propósito. Nosotros estamos sobredimensionando los resultados. En la escuela se le pide a los niños las mejores notas por encima del ser humano que hay ahí. No nos preguntamos, ¿y ese ser humano qué es? ¿Qué puede expresar? Si no, tiene que cumplir un programa académico y hay que meterlo al mejor colegio, que sea bien caro, pero hay que exprimir al niño. ¿Qué estamos fabricando? Un robot para las futuras multinacionales donde te dicen, haga esto, le pagamos buen sueldo, pero no nos importa si se droga, si se suicida, si es un alcohólico, una persona con crisis de pánico, deprimida, no nos interesa, produzca. Entonces, cuando hablamos de recrear la educación y la misma naturaleza que hace, se recrea, se multiplica a sí misma. La palabra recreo, o cuando hablamos de los sitios de recreación, están alineadas con la capacidad del ser humano de experimentar, que tiene la capacidad de crear, pero no en el sentido tanto de hacer cosas, sino de poderse conectar con la alegría, la felicidad que lleva dentro a través de una actividad o de no hacer nada. Porque es que creo que aquí creo que se ha especulado mucho con el propósito de vida, con tener que hacer algo. Muchas veces no hay que hacer nada, solamente ser, estar y permitir. Algo que he encontrado es que para resolver ciertos problemas buscamos qué hacer y qué hacer. Y cuando nos damos cuenta es que no hay que hacer, sino parar y esperar y que todo se ordene como corresponde, cesa la dificultad. Entonces también esa idea de que tenemos que hacer algo para producir algo, incluso el mismo sentido de vida, tendríamos que revisarla en el sentido de más bien de permitir expresar la naturaleza o el ser como se expresa un río bajando cuando sale del manantial y va bajando por la montaña. Creo que no estamos negando con esto el progreso ni la ciencia, sino que necesitamos encontrar un punto de comunión entre la naturalidad y lo que el ser humano está desarrollando como progreso. Necesitamos las dos vertientes, pero no una anulación de la vida como está ocurriendo en este momento, el resultado de lo que estamos viviendo, y necesitamos preguntarnos entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el progreso? ¿No? El progreso no es producir resultados, éxito por encima de los seres humanos, por encima de la felicidad, de la calidad de vida, sino que el éxito en realidad es que pueda ser viable la vida, porque la vida desde que naces es viable, es fluida. Tú no tienes que hacer nada para respirar, solo ser, dejar que fluya. Pienso en los que nos están escuchando y pueden estar totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, pero creo, para ser devoto a la propuesta del manual que vamos a hacer, creo que estamos mucho en el campo de la argumentación, y ese es el campo de la neocartelización de la mente. La gente puede tener claro, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí uno vuelve a pensar y se junta y dice, escucha, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál será mi sentido? Mira, llena este test, ve esto, ve qué universidad, cuáles son las carreras que están más. Entonces volvemos a irnos a la mente y volvemos, por lo tanto, en el caso de lo que yo estoy hablando, a ser desleal a la propuesta metodológica de este taller del 10 de diciembre,
que va a buscar a través de las neurociencias. Porque si no vamos a dejar todo otra vez en el plano solo intelectual de la argumentación. Y eso significa, vaya en una pizarra, ponga ventajas de esto, para qué, etcétera, etcétera. Entonces me quedo solamente en el plano del neocórtex. Y ahí yo quisiera, solamente para poder profundizar en la metodología en la que nosotros queremos conversar en esa oportunidad, es que nuestro cerebro, me refiero al sistema nervioso central, porque prácticamente para mí cada célula es un cerebro y realmente creo que cumple los requisitos de cerebro, y ya la medicina habla a lo menos de ya de 5 cerebros formales. Bueno, pero el clásico, el sistema nervioso central, es un cerebro que responde a un proceso filogenético, es decir, está toda la propuesta evolutiva en nosotros. Y el cerebro más reciente, conocido como el neocórtex, que es el de aquí adelante, por eso yo estoy tan pelado aquí, porque mi neocórtex está saliendo hacia adelante, este es el cerebro del tiene apenas 200.000 años, no tiene nada en la evolución, pero es precedido por el cerebro que está ubicado en estas regiones, que son conocidos como los cerebros límbicos, los cerebros mamíferos, de la época de los mamíferos, tiene 200 millones de años. Y ahí está fundamentalmente el sentir y la memoria. Pero es precedido, aún mucho más anterior a todos los anteriores, nuestro cerebro reptil, aquí el tallo cerebral, que es el que maneja toda la energía y el que maneja todo el cuerpo. Ese tiene 350 millones de años, y uno es pensar, otro es sentir y otro es actuar. Nosotros en este mundo estamos totalmente en el pensar y solo hablamos. Los otros cerebros no procesan de esa manera. Entonces ahí cometemos un grave error de conocimiento al no usar el password adecuado para ir a ver al interior nuestro lo que está pasando. Desde el punto de vista de la salud mental, a este cerebro le conocemos como consciente, al mamífero como subconsciente y al reptil como el inconsciente. Y ahí yo me recurro a la frase de Jung que me encanta, que dice que mientras el ser humano no haga consciente su inconsciente, le va a llamar a eso destino. Entonces, si yo no hago consciente lo que tengo guardado en mi historia, me tocó así, pues si la vida es así, uno tiene que ganar la plata, tiene que sacarse el lomo, esta es una vida de sufrimiento, el valle de lágrimas, comienzan todas esas creencias que están operando en nosotros. Por lo tanto, yo no vengo a gozar, yo no vengo a divertirme, yo no vengo a crear la existencia, soy un burro de carga para llevar una carga hasta que algún día la muerte por fin me va a hacer descansar y voy a obtener la vida eterna posterior, no aquí y ahora. Entonces, ¿cómo meternos a esos cerebros más inconscientes que tienen la llave donde está guardada toda la combustión de la energía, pero también donde está guardada probablemente el Ikigai, y que está muy entrelazada en los momentos en que éramos niños, niñas, que jugábamos y que éramos profundamente creativos? Y ese es un proceso que ya la mayoría de nosotros tenemos olvidado, ni nos acordamos. Y además a lo cual también le metemos los patrones de lo que es socialmente aceptado. Si yo soy niño, tengo que estar jugando fútbol. Y si no juego fútbol, es extraño. Y a lo mejor si yo encuentro a un niño que está mirando cómo asciende una hormiga y lo estoy viendo una hormiga, y hay que llevarlo al psicólogo porque ese niño a lo mejor tiene un Asperger. Pero a lo mejor ese niño lo que es una esencia de un científico, de un observador que está generando a través de ese juego, en ese ensimismamiento, un proceso profundamente creativo. Entonces, nuevamente, arrasamos hasta en los juegos buscando la homogeneización del ser humano. Somos tan atilas, somos tan transgresores. Entonces, importa cómo vamos a ir a esa búsqueda y no se hace solo con el neocórtex. Y ahí, si tú me permites, quisiera pedirle a nuestros auditores, o veedores, no sé cómo se llamará esto, o liveedores, etcétera, etcétera, y a ti, Martín, que puedas cerrar los ojos. Porque al cerrar los ojos es una manera de desconectarnos con la realidad externa, para abrir nuestro ojo interior y comenzar a ir hacia nuestro mundo interior. Ya no estoy tan atento a lo que va a decir el profesor, lo que va a decir Martín, lo que va a decir el auditorio, lo que va a decir mi mamá, mi papá. Comienzo
a retirarme hacia mi mundo interior. Y si a eso le agrego una respiración profunda, rítmica, abdominal, en que pongo atención en cómo se siente el paso del aire por la nariz, solo poner atención en el cuerpo cómo pasa el aire por la nariz, poner atención en cómo llega el aire hacia la boca del estómago, cómo se siente en el cuerpo la llegada del aire al abdomen, solo observar, atenta y tranquilamente. Y ahora ponemos atención en cómo sale el aire del cuerpo, soltar. Y al soltar, soltamos creencias, pensamientos, ideas. Nos vamos vaciando de tanto que nos han llenado. Y observamos la respiración completa, nariz, abdomen, soltar. Y ahora ahí, sin abrir tus ojos, ve cómo te estás sintiendo. Como no podemos interactuar, presumo que algunos puedan sentirse como más tranquilas, tal vez más calmados. Eso solo cerrar los ojos, solo una respiración genera una fisiología de introspección, en que comienzas a abrir tus vasos sanguíneos, cambia la modalidad respiratoria, la modalidad de tu sistema nervioso central, comienzas a mirar hacia adentro. Y ahora en ese estado, sin abrir los ojos, te pregunto, ¿cómo te estás sintiendo en la vida? ¿Cómo te levantas cada día? ¿Con ganas? ¿Te entusiasma lo que haces? ¿Encuentras que tiene sentido? ¿Que estás manifestando tus potencialidades, tus capacidades? Mira ahí tus días y qué sientes cuando ves esas imágenes. Y eso que estás sintiendo, ¿cómo lo estás sintiendo en el cuerpo? ¿Qué sientes en el cuerpo? Puede que algunos de nosotros sentamos que el cuerpo se nos aprieta. Algunos puede que sintamos que nos tiembla, que nos duele, que se contrae. Comenzamos de esa manera a explorar un mundo interior en que nos aproximamos a escucharnos a nosotros mismos y a darnos cuenta que tenemos una enorme cantidad de bloqueos, condicionamientos, creencias que no sabemos que tenemos y que por lo tanto nos tienen muy lejanos a despertar el gozo interior, el sentido de vida, el placer de la existencia. Y por eso lo hemos buscado algunos en las drogas, en el alcohol, en el consumismo, en el materialismo, para quedar cada vez más vacíos que nosotros mismos. Toma una respiración profunda, inhalas, exhalas, dejas salir el aire y ya puedes abrir los ojos y sentirte bien de aquí y ahora. Disculpa, Martín, esta violencia a tu conversación, pero quise de alguna manera invitar a nuestros auditores a que se queden con algunas ideas de cómo poder profundizar de manera distinta a solamente la búsqueda de la argumentación de lo que puede ser bueno para encontrar el sentido de vida, porque probablemente uno va a seguir buscándolo en los argumentos que nos dan los de afuera, los gurúes, los maestros, etcétera, que probablemente nos pueden aportar mucho, pero dejamos de escuchar al gran maestro, que eres tú misma, tú mismo. Entonces, darte una manera que te puedas conectar a ti para desbloquear todo aquello que no eres, para que encuentres lo que te apasiona, para lo que tienes habilidades, lo que le puede servir a la humanidad y que además te retribuya económicamente de una manera tranquila. De eso se trata, mi querido Martín, la propuesta de la metodología de la autoobservación neutroconsciente, Neuroestrategias de Colombia, Jairo Villegas, Claudia Izaza, proponen como un método para encontrar la profundidad de la filosofía de Oriente, que es
la búsqueda de nuestro sentido de vida, de nuestro Ikigai. Claudio, ¿dónde las personas que están interesadas, dónde pueden hallar la información del taller? En su mundo interior. Claro, ¿cierto? Cierren los ojos y todas las respuestas estarán dentro de... Yo me refiero aquí en el mundo exterior, tu taller, porque ¡Ah! desde que estás en el vientre de la madre ya hay un sentido y no hay conciencia de yo y ya la vida está fluyendo. Entonces, hay muchos mitos alrededor del sentido, todos son válidos, todos son caminos de explorar, pero en realidad creo que así sea desde el neocórtex, la persona se está cuestionando su vida. Está diciendo algo no es natural, no soy yo. ¿Dónde pueden saber acerca del taller? ¿Dónde se pueden Pero fíjate que aquel que se cuestiona y que no está bien, ¿cómo se le empieza a manifestar eso? Está ansioso, entonces aplaca eso tomándose ansiolíticos. No duerme bien, por lo tanto toma algo para dormir. Como no despierta bien, toma algo para despertar. Como está medio deprimido, toma algo para para subir. Es decir, las estrategias que tenemos son seguir atontándonos, seguir no observándonos a nosotros mismos, seguir maquillando un sepulcro y nos transformamos en sepulcros blanqueados, que estamos muy bien para las apariencias externas, pero con un sentimiento de vacío muy, muy profundo. Esto es un trabajo personal. Nosotros solo vamos a entregar herramientas cuyas bases estarán en las neurociencias. Disculpen lo iterativo, pero quiero ser claro para no creer para que sepan a lo que puedan ir. Y eso lo conocen hay una página web que es www.fundacionpindal.cl, todo junto, fundacionpindal.cl, y ahí tienen toda la información de este taller que se llama Manual para un sentido de vida. Muy bien, Es un Claudio. trabajo de 3 horas que se va a hacer online, no hay que cumplir requisitos previos, solamente a lo mejor la gente, a lo mejor hacerse un buen regalo navideño. O va a ser un buen regalo. Aquí estoy totalmente en el marketing, ¿eh? Estoy totalmente vendiendo la pomada. Pero es un buen regalo a lo mejor de Navidad, que se puedan encontrar a la niña o al niño interior para que encuentren su estrella de Belén, que es el propósito, la guía, el norte para el cual voy. Y a lo Vale. mejor tampoco les va a funcionar, pero en fin, a explorar. Vamos a colocar de todas maneras al publicar debajo del video la página web y las formas de contacto contigo y con la Fundación Pindal. Claudio, muchas gracias por compartir este momento, este espacio, en este tiempo donde estamos precisamente preguntándonos ¿y para qué nos pasó todo esto? ¿O cómo lo podemos aprovechar para vivir mejor, ¿no? Tener una vida más plena, más plena no es más llena de cosas, tal vez es menos lleno de cosas, más Más fluida más llenos de nosotros mismos. de nosotros mismos, sí. Muchas gracias, Claudio. Te abrazo desde Colombia por nuestra amistad de muchos años. Nos conocemos hace muchísimos años y es un placer compartir contigo. La zarigüeya que hay en mí abraza al bandido que hay en ti. Ojo que no se oye. Gracias, muchas gracias Martín por el regalo de darnos esta oportunidad de llegar a tu gente. Gracias por el regalo siempre de poder conversar, de compartir, de enriquecernos mutuamente. Te lo agradezco en el alma. Que los astros Gracias, te sigan Claudio. bendiciendo. Muy gentil. Un abrazo para ti y para todos los amigos de Chile y todas las personas que compartieron este espacio de, de conciencia, ¿no? De crear una nueva conciencia. Muchas gracias a todos. Un abrazo de luz para todos.